Buenos días, mi nombre es John Stalin Contreras de la O, soy de la Universidad Privada del Norte y hoy voy a exponer sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que todos tenemos ya simplemente por ser humanos. Es como se nos espera que se nos trate como personas, como el vivir, eh, la igualdad y muchos tipos de derechos que tienen que ver sobre nuestra convivencia, cómo vivimos y corresponden para todos. Eh, Significa como por ejemplo niños, gente mayor, todo tipo de religión, todo tipo de sexo, por ejemplo ateos, musulmanes, cristianos, todos tenemos los mismos derechos. En otras palabras, son fundamentales y universales. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Eh, son, son los derechos que tenemos por naturaleza o fundamentales para poder vivir bien en comunidad. En un total son 30 derechos humanos, los cuales se llaman así simplemente derechos humanos y se declararon en la Declaración Universal de 1948, encabezado por la señorita Roosevelt. Pero esto tomó mucho tiempo llevar esto de los derechos. Por ejemplo, si antes tenías que estar con alguien que tenía poder, estabas salvo. Y si no lo estabas, no lo estabas. Hasta que llegó Ciro el Grande, que tras conquistar Babilonia, llegó y anunció que todos los esclavos tenían el derecho a la libertad y que la gente era libre. Y sin importar de qué tipo de condición eran o qué tipo de religión. Las palabras de este hombre lo documentaron en una especie de barro, y la cual lo llamaron el cilindro de Ciro. Y así nacieron las Naciones Unidas. Fueron en Grecia y llegaron hasta Roma. Y, y la gente la comenzaron a seguir sin necesidad de decirle que la siguiera. Pero sin embargo, estos derechos siguieron siendo pisoteados por los reyes, por los que tenían el poder. Porque, pero la gente protestaba porque decía que no podían invalidar sus derechos. Eh, y y poco a poco llegaron a tener tratados con los reyes para poder tener estos derechos. Y Estados Unidos sacó su independencia para ellos tener sus derechos. Y ahí también salieron la Revolución Francesa, la cual también salió y de estos derechos lo llamaron a derechos naturales, porque lo cumplían sin necesidad de ser obligados, como el derecho a la libertad, derecho a la alimentación y este tipo de derechos. Y luego, pero por desgracia no todo el mundo estaba satisfecho con este tipo de cosas. Por ejemplo, en Francia había un general llamado Napoleón, el cual se condecoró emperador y trató de exterminar el mundo. Y casi tuvo éxito, pero todos los países de Europa unieron fuerzas y lograron vencer a este tipo. Y hicieron acuerdos internacionales para poder llevar estos derechos. Pero ¿qué era lo malo? Que solamente era en Europa. De una manera u otra, los otros países que estaban, como Sudamérica, por ejemplo, fueron invadidos, matando gente y, y así esclavizando gente. O sea, solamente los derechos eran en Europa. Pero un abogado joven alzó su voz de protesta y dijo que los derechos no solamente deberían ser en Europa, sino en todo el mundo. Y este abogado se llamaba Mahatma Gandhi, pues, y así nacieron los derechos humanos en alrededor del mundo. Sin embargo, no iba a ser fácil conseguir estos derechos. Estuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las cuales los campos nazi exterminaron mucha gente, las guerras entre países, o sea, y los derechos humanos nunca estuvieron tan al borde de la extinción. Y en esto al terminar esta guerra, formaron las Naciones Unidas. Y el propósito era reafirmar el propósito de los derechos humanos y los derechos de la persona humana. Y, y ahí nacieron los derechos, eh, pero y todo esto, y aunque lo tenemos hasta la actualidad, yo me hago una pregunta.
de que si hay derecho a la alimentación, porque hay gente que aún se muere de hambre. Si hay derecho a la educación, porque hay gente que no sabe leer ni escribir. Si hay gente que tiene, si ahorita hay derecho a la expresión, porque si hay gente que sigue siendo metida a la cárcel por simplemente decir lo que piensa. Eh, Hay que ponernos a pensar un poco más en eso y que no necesitamos ser autoridades mayores o superhéroes, por decirlo así, para poder hacer cumplir estos derechos. Esto está en manos de todos y de la mano de todos vamos a poder vivir felices haciendo cumplir estas. A pensar un poco y muchas gracias, eso es todo.